¿Ya está? ¿Ya, verdad? Y otra cosa que es importante, acuérdense, es que yo voy a referirme a un punto x0. O sea, x0, siguiendo en mi dibujito, es un vector que está en Rn, así hasta Rn, y luego a este vector le voy a aplicar la función g, y entonces g se entiende que es una función que va de Rn a Rm. O sea, g es una función que tiene m coordenadas. O sea, aquí tengo m funciones, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo g que le aplico x0, entonces voy a tener g1 que va a depender de x1, x2 y así hasta xn. Luego tengo g2 que va a depender de x1, x2 y así hasta xn. Y luego punto, 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 hasta que llegue a gm, que va a depender de x1, x2, así hasta xn, ¿cierto? Y luego a esta le quiero aplicar f. O sea, cuando yo haga f de g de x0, entonces fíjense cuántas funciones, o sea, para f voy a tener m coordenadas, que son estas, pero tengo p funciones. Entonces voy a tener f1 de g1 aplicada a x1, x2 y así hasta xn, coma, la que sigue es f2, que va a estar aplicada a g2, x1, x2 y así hasta xn. Y luego, ¿cuántas dije que tenía? P, ¿no? Por aquí tengo que tener f... Ay, no es cierto, aquí ya hice algo mal. Esperen, esperen, esperen. Coma, porque para F1 tengo ¿cuántas entradas? M, ¿no? Entonces F1 tiene que estar aplicada a cada una de estas. O sea, por aquí tengo que tener F1 que se aplica a esta, coma, G2 de esta, y así hasta GM de aquí. Y esta apenas fue F1. F1 con M entradas. Y así hasta acá tengo que tener, ahora sí, FP, que se aplica a G1. Aquí estoy en X0. G2 en X0, así abreviado. GM en X0. Esta es la composición. Pero entonces dijimos que X0, ¿dónde tiene que estar definido? X0 debe de ser un punto interior. ¿De dónde? Del dominio de G. ¿Están de acuerdo? Y entonces necesito que G de X0
no solo esté en el dominio de G, perdón, en el dominio de F, sino que sea, esta va a ser una Y0, necesito que sea también un punto interior del dominio de F. Entonces, lo que nos dice el resultado es que todo esto son condiciones, ¿no? Son las hipótesis. Entonces, si G es derivable en X0, y derivable también lo puedo usar, bueno, en vez de poner derivable, puedo poner diferenciable. O sea, el resultado que estoy escribiendo para derivadas es completamente análogo para funciones diferenciables. Entonces, si G es derivable en X0 y F es derivable en Y0, y acuérdense que aquí le voy a poner diferenciable para tener el otro resultado, ¿no? Entonces, ¿qué? Entonces, G seguida de F es derivable en X0 y además, bueno, lo correspondiente para diferenciable. Y además, la derivada de la composición evaluada en X0 va a ser igual. Esta es análogo, el resultado es análogo a la regla de la cadena para funciones de valor real. Entonces era la derivada de F evaluada en G de X0 por la derivada de G evaluada en X0. Y estas, como estoy en funciones de, aquí lo puse, de Rn a Rm o de Rm a Rp, entonces estas van a ser matrices. Y estas matrices son las jacobianas, las que definieron con Marco. Estas son matrices jacobianas. Esta y esta. ¿Sí? Fíjense que para esta, concéntrense en F. F va de Rm a Rp. O sea, es una función a la que le ponen aquí un vector en Rm, o sea, con m coordenadas, y les da un vector con p coordenadas. O sea, tengo p funciones de f, que son las que había puesto yo acá. ¿Sí? Entonces, tiene sentido preguntarse por la parcial de F1 respecto a X1, la parcial de F1 respecto de X2 y así. Entonces, eso les va a quedar una matriz entonces les va a quedar
una matriz, ¿qué dijimos? De P renglones, porque son P funciones, y de M columnas, porque tienen M, tienen un vector X que está en Rm. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Entonces, esta va a ser una matriz de M por P. Acuérdense que es M renglones y P columnas. No, perdón, lo puse al revés. Lo dije bien, pero lo puse al revés. Dijimos que eran P funciones, o sea, P renglones, y NM entradas del vector que está en Rm. Entonces tengo P renglones y M columnas. Y para que esté bien definida este producto de matrices, entonces tengo que ver que esta matriz jacobiana de G me va a quedar una matriz. Fíjense cómo era G. G va de Rn a Rm. Entonces tengo M funciones para G. Aquí las puse, G1, G2 hasta Gm. Entonces me queda una matriz que tiene M renglones y N columnas. Y entonces acuérdense que este número tiene que ser igual que este para que pueda hacer la multiplicación. ¿Sí? Entonces me va a quedar, ¿qué me queda al final? Una matriz de P renglones, el producto de estas dos, me va a quedar una matriz de P renglones por N columnas. Entonces les digo esto para que cuando se pongan a hacer los ejercicios así prácticos, chequen que esto corresponde y está bien definido. O sea, para que les quede bien la composición. Si no, luego hacemos cosas que quedan así como raras, ¿no? Entonces, fíjense, ¿cómo quedarían en términos generales esas matrices? Tengo F1' evaluado en G1, luego F1' en G2, y así hasta F1', les estoy poniendo prima para denotar a la derivada, ¿no? En Gm, luego aquí seguiría F2' en G1, F2' en G2, así hasta F2' en Gm, y el último renglón sería Fp' en G1, Fp' en G2, y así hasta Fp' en Gm. Esta es la jacobiana. Para F, esta, la derivada en F, evaluada en G. Bueno, aquí para no cargar más la notación no le puse en X0, ¿no? Está claro que esta, ya que la puse en G,
después tendrá que ser evaluada en x0. Y esto se multiplica por la derivada de g evaluada en x0. Entonces esa es G1' en X1, luego tengo G2', G1' evaluada en X2 y así hasta G1' evaluada en XN, y aquí seguiría lo correspondiente con G2 y el último renglón es el que corresponde a la última entrada en G, que es GM. Y así me queda. Entonces, fíjense que aquí tengo M entradas, o sea, cuando tome la multiplicación, tengo que multiplicar cada uno de estos. Aquí tengo M entradas y se corresponde con estos M elementos en esta columna. Y entonces sí está bien definida, ¿no? Sí. Bueno, entonces, pues a ver cómo serían los ejemplos. Quiero hacer un par de ejemplos. A ver si me da tiempo. Si ustedes tienen una función f que depende de x y de y la tienen escrita como una composición de una cierta función f chiquita, y tengo como entradas x cuadrada menos y cuadrada, 2xy. ¿Cómo es esta composición? Fíjense, tengo un vector que es xy, el cual está metido en R2. Y a esta función, este vector, le aplico una función, no sé, voy a llamarle h, que me va a mandar a x cuadrada menos y cuadrada, 2xy. Pero esto, aquí tengo metido en la composición, ¿no? Porque esto es una función u y esto es una función, llamémosle, pues b. Y a esta es a la que le estoy aplicando la función f chiquita, que ya no sé bien cuál es, pero es f que está dependiendo de u y de b. O sea, mi función f mayúscula la puedo ver como la función h seguida de f. Es la función que va de aquí hasta acá. Pero h es la función que depende de x y de y. Entonces tiene sentido preguntarme por la parcial de f mayúscula respecto de x y la parcial de f mayúscula respecto de y. ¿Sí? Y entonces fíjense que esa va a ser, según la regla de la cadena, es
la parcial de f chiquita respecto de u por la parcial de u respecto de x. Pero ahí todavía no acabo, ¿no? Me falta todavía la otra, que es la parcial de f chiquita respecto de b por la parcial de b respecto de x. Que por cierto, eso se podría simplificar diciendo que es la parcial de f respecto de u, y u, que es esta función, es la parcial de u respecto de y, que es de x, que es por 2x, más la parcial de f respecto de b por la parcial de b respecto de x, que sería 2y. Entonces me queda esta. Y la parcial de f mayúscula respecto de y, pues es la parcial de f chiquita respecto de u por la parcial de u respecto de y, más la parcial de f respecto de v por la parcial de v respecto de y. Y esto es la parcial de f respecto de u por, ahora voy a derivar u respecto de y, que es menos 2y, le voy a poner el menos 2y, más la parcial de f respecto de b por la parcial de esta respecto de y, que es la derivada de esta haciendo a la x constante. ¿Se acuerdan que ya habíamos dicho eso? Entonces me va a quedar 2x. Y así la matriz jacobiana de esa composición, es decir, la derivada de f mayúscula, que es la parcial de f respecto de x, coma, la parcial de f respecto de y, es igual, ahora la voy a poner como matrices, para que vean que me queda exactamente lo mismo. Esta la hice pensando así nada más en la composición, ¿no? En la composición, el dibujito este que les dije. Pero si no ven claramente el dibujito, o no se ubican con esta composición, con el diagrama este que hicimos, entonces pues hay que escribir las matrices. Entonces esta sería la parcial de f respecto de u, coma, la parcial de f respecto de b. Porque f chiquita es una matriz, es un vector, digo, que es una función que depende de u y de b. Entonces, me pregunto por la parcial de f respecto de u y la parcial de f respecto de b. Y luego seguiría la de h. H es una función que va de R2 en R2. ¿Sí? Y entonces me queda una matriz jacobiana de 2 por 2, donde aquí tengo que poner la parcial de u respecto a x, luego aquí tengo la parcial de u respecto de y
Y aquí tengo la parcial de b respecto de x y la parcial de b respecto de y. Y entonces ya puedo hacer este producto. Es este por este en el primer renglón, este por este, y luego este por este, y luego me quedaría, bueno, a ver, lo escribo. Es la parcial de f respecto de u por la parcial de u respecto de x, más la parcial de f respecto de b por la parcial de b respecto de x, que esto fue este por este. Y en el otro renglón me va a quedar la parcial de f respecto de u por la parcial de u respecto de y, más la parcial de f respecto de b por la parcial de b respecto de y. Y pues ya no, esta es igual a esta, que debe de ser, o sea, esta es igual que esta, que debería de ser esta. Chequen si está bien. Y pues esta debe de ser esta, que es esta. ¿Sí está bien? Ahora leo comentarios. Va. Y un ejemplo más con más numeritos. ¿Hacemos otro? ¿O ya está clarísimo? Que tengo el tiempo encima, pero a ver otra. Si yo les digo que... No me va a dar tiempo. Ejemplo 2. Quiero hallar la derivada para la composición de las siguientes funciones. Y tengo f mayúscula que depende de x y y, que está dada como 3x cuadrada más 4xy más 3x. F es una función que va de R2 en R. Está claro, ¿no? Y luego tengo una función g que le voy a poner que depende de u y b y está dada como b por e a la u más b menos 1. Es la primera entrada, coma, e a la menos u más b menos 1 es la segunda entrada. Entonces, g es una función que está dada de R2 en R. En R2, perdón. Entonces, lo que tiene sentido componer es G seguida de F, ¿cierto? O sea, tengo algo en R2 que va a R2 y le puedo aplicar esta para que vaya a R. Esta es una función, así es una cierta función h que va a depender de
X. Y entonces esta es una función, dijimos, que va de R2 a R. Chequen que la otra composición no tendría sentido. Si yo quisiera hacer F seguida de G, tendría algo en R2 que me va a dar a R y luego aquí ya no la puedo aplicar. Bueno, entonces, rápidamente, haciendo la cuenta, tendría que es la parcial de F, o sea, la derivada de, ¿qué le puse? H. Pues la derivada de H sería, la voy a poner aquí porque aquí no me va a caber. La parcial de F con respecto a X, coma la parcial de F con respecto a Y. Pues este es un vector, ¿no? Y para G tengo que esto es la parcial. Bueno, esto tiene que ser evaluado en, le voy a poner así, en G, que depende de U y de B. Y luego aquí tengo la parcial de G1 respecto de U, la parcial de G1 respecto de B, y aquí tengo la parcial de G2 respecto de U, y luego tengo la parcial de G2 respecto de B. Y entonces, fíjense que ya haciendo esta multiplicación, me va a quedar que es la parcial de F respecto de X, y esto lo tengo que evaluar en G, que depende de U y de B, por la parcial de G1 respecto de U, más la parcial de F respecto de Y. Esto lo tengo que evaluar en G de U, B, por la parcial de G2 con respecto de U. Ese es el primer renglón. Y el segundo me quedaría entonces como la parcial de F respecto de X, otra vez evaluada aquí. Esto es por la regla de la cadena, ¿no? Por la parcial de G1 respecto de B, más la parcial de F respecto de Y, por la parcial de G2 sobre, digo, por respecto a la parcial de B. Y estas son nada más y nada menos que la parcial de H respecto de X, y luego tengo aquí la parcial, bueno, aquí quedaron escritos como vector columna, es la parcial de H respecto de Y. Perdón, respecto de, tengo U y V. Esperen aquí. Es U y V. ¿Sí?
Y entonces, ¿cómo me queda esto? Yadira, ¿me puedes subir Eh, tantito, por favor? sí, aquí está bien. Ándale, ahí está bien. Gracias. Con eso está bien, Yadira, muchas gracias. Va. Entonces, pues ya nada más tengo ya escrita esta forma de cómo debe de quedarme la derivada. Entonces ya solo tengo que hacerla y ir sustituyendo, ¿no? Entonces, fíjense, la parcial de f respecto de x me va a quedar 6x más 4y más 3, ¿sí? Y eso, si lo sustituyo con esta g, o sea, siempre que tenga x tengo que poner esto, y siempre que tenga y tengo que poner esta. ¿Sí está claro, no? Entonces me queda 6. Ahora tendría x, pero voy a poner b por e a la u más b menos 1. Fíjense, esta es la entrada aquí en u, ¿sí? Más 4. Ahora voy a tomar la otra entrada, que es e a la menos u más b menos 1 más 3. Y esto que multiplica, todo esto multiplica a la parcial, o sea, esta que puse aquí es apenas la parcial de f respecto de x evaluada aquí. Y ahora tengo la parcial de g1 respecto de u. Entonces, si esta es g, pues esta es g1 y esta es g2, ¿verdad? Entonces, esta parcial respecto de u. Para hacer eso, considero a b como si fuera una constante. Entonces me va a quedar b por e a la u más b menos 1 por la derivada de esta respecto de u, que es 1. Entonces solo me va a quedar que multiplica a b por e a la, ¿qué dijimos? U más b menos 1. ¿Está bien? Ah, es menos, ¿no? Porque estoy derivando con respecto a u. Entonces me quedaría menos 1. No, no es cierto, no es cierto. Ya me hice bolas. Estoy en esta, ¿no? G1. Entonces es esta. Entonces sí está bien. Así está bien. Y luego tengo más la parcial de f respecto de y. La parcial de f respecto de y me va a quedar nada más 4x. Porque esta es una constante 0, 0. Entonces me queda 4x. Entonces es 4 más 4. Ahora la voy a sustituir, la voy a aplicar aquí. Entonces tengo que aplicar esta, que es b por e, b por e, u más b menos 1. ¿Sí? Por la parcial de
G2 respecto de U. Entonces, como es E, me queda lo mismo, por regla de la cadena es E a la U, bueno, E a la W por la derivada de W respecto de U. Y aquí sí tengo un menos. Entonces me va a quedar E a la menos U más B menos 1 por la derivada de menos U respecto a U. Entonces aquí me queda, déjenme, le voy a poner otro color. Esta me queda negativa. Menos. Y esa fue la parcial de H respecto de U. ¿Sí está bien? Y luego la otra, a ver si la escribo más rápido, me queda, ya haciendo las cuentitas, esto es un 6, ¿eh? No es un B, es un 6. No es una G, digo. La otra me queda 6B por E a la más B menos 1 más 4 veces E a la menos U más B menos 1 más 3 y todo esto multiplicado por, ahora es la otra parcial, ¿cierto? E a la U más B menos 1 más BE, ahorita me voy a hacerlo mejor. Aquí lo estoy copiando de la hojita que ya tenía. Esta es la parcial de F respecto de X evaluada aquí. Entonces me queda esta la misma que acá. Pero aquí tengo la parcial de G1 respecto de B. Esta. Entonces, como tengo un producto, es la derivada de esta por esta, que es 1 por E a la U más B menos 1, que es esta, más, ahora tengo B por la derivada de esta, que es E a la esto por la derivada de esta respecto de B, que va a ser 1. Entonces me queda B por E a la U más B menos 1, ¿sí? Y luego tengo más, otra vez la parcial de F mayúscula respecto de Y, que es esta, entonces me va a quedar igual, por, ahora piensen en la parcial de G2 respecto de B, esta. Entonces me va a quedar pues, la misma. ¿Sí están de acuerdo que es la misma? Entonces me queda por, aquí la voy a poner de ladito para que quepa. E a la menos U más B menos 1. Ahí está. Y entonces, pues ya, así me quedó la derivada de esa composición. Es un vector. ¿Sí? Sí, 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 sí. ¿Está bien? Bueno, ya. Hasta ahí. Con regla de la cadena. En realidad, esto da para hacer un montón de ejercicios. Hay ejercicios muy bonitos, pero no me da tiempo. Entonces, si después les queda duda o lo que sea, pues me escriben, ya saben. Y ahora quiero decirles algo sobre polinomios de Taylor.
Y ustedes ya saben trabajar esto para una función de R en R. Pero ahora quiero hacer esto para dos variables, ¿no? Entonces, les recuerdo rápidamente, lo voy a escribir en 2 minutos. Ustedes tienen un resultado ya para una función suave de una sola variable. ¿Qué era que fuera suave? ¿Se acuerdan? Esta es que es infinitamente diferenciable y que admite derivadas de cualquier orden. Es decir, que admite derivadas de cualquier orden y sus derivadas son continuas. ¿Y para qué necesito eso? Pues para poder definir los polinomios de Taylor de grado n o el que quiera, ¿no? Entonces, para una función suave de una variable, es decir, tienen una función que va de los reales a los reales, entonces el teorema de los polinomios de Taylor me dice lo siguiente, esto es puro recordatorio. A f de x yo la puedo ver como f de a más f' de a que multiplica a x menos a, o sea, estoy en el punto, estoy trabajando en a, ¿verdad? Más f' de a sobre 2 factorial x menos a, y así, ¿no? Punto, 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 más fk evaluado en a sobre k factorial por x menos a la k. Y esto es una aproximación para que me dé la igualdad. Aquí me falta un residuo de orden k que va a depender de x y de a. Y avanzando un poco más en este resultado, este residuo, si se acuerdan, era una integral. Era la derivada k más unésima t de t. Ese es el residuo, es decir, es el error de aproximación. O sea, esto está definido para x cerca de a y el error de aproximación es este residuo. Y este se hace muy pequeñitito, ¿no? Conforme más nos aproximemos, conforme más le subamos al grado, aquí de, bueno, en este caso que está dado por las derivadas de orden mayor, entonces conforme más nos acerquemos en esta aproximación, este error se hace más pequeño. Es decir, este error es de orden k, y lo que está diciendo es que si yo tomo este límite, esto se va a cero. Cuando tomo ese límite, lo que estoy diciendo es que esta, fíjense, lo que tengo en el numerador es muy pequeñito comparado con esto que tengo en el denominador. Esto ya de por sí es muy pequeño, ¿no? ¿Por qué esto es muy pequeño?
porque X está muy cercano de A. Entonces esto es casi, ay, esto es un menos. Esto no es una coma, es un menos. Entonces esto casi que es 0. Al acá, esto se hace muy pequeño. Entonces esto es todavía más pequeño que esto para que el límite sea 0. ¿Están de acuerdo? Y entonces el polinomio de Taylor ¿quién es? El polinomio de Taylor es todo esto, ¿no? O sea, sin el residuo. Es una aproximación, no es la igualdad. Es el polinomio de Taylor, viene dado por eso que ya dijimos. Es f de A más f' de A en 1 factorial aquí más bueno, esto nada más era para que lo recordaran por si no se acordaban de esto, pero espero que con esto se hayan acordado más o menos. Digo, no lo voy a demostrar, ya lo demostramos en algún momento de la vida. Esta dijimos que es una aproximación a f de x y va a depender de hasta dónde le suba yo el grado, ¿no? Al polinomio. Entonces, la idea es extender esto a funciones cuyo dominio esté metido en R2 y voy a R. ¿Va? Y la idea era, bueno, en algún momento eso se puede extender a funciones que van de un dominio metido en Rn a R. Entonces, si ustedes se acuerdan de lo que estuvimos trabajando con la diferencial, entonces ya tenemos el polinomio de primer orden, ¿cierto? Entonces, tenemos ya el polinomio de primer orden, es decir, cuando k vale 1, porque ya sabemos que si la función que va de R2 en R es diferenciable, esto es parte de la hipótesis, si es diferenciable en x0, entonces teníamos definido la función, que la función f de x es f en x0 más la lineal que mejor aproxima en x0 más un error que dependía de x. Y bueno, aquí ya habíamos dicho que el límite del error respecto a la norma de la diferencia de estos dos vectores, cuando x tiende a x0, este es 0. Ya habíamos trabajado con esto, hicimos un ejemplo, ¿se acuerdan? Y luego lo que hicimos fue cambiar a esta lineal por las parciales. Si no se acuerdan de esto que les estoy diciendo, todo esto está anotado en su apunte del jueves 14 de enero. Hicimos ahí un ejemplo, creo, así todo desarrollado. Entonces lo que hicimos fue cambiar la lineal, esta que estamos diciendo, por la diferencial de f, bueno, la derivada
está evaluada en x0. Y esta había que jalarla a este punto, ¿verdad? Y esta no es otra cosa más que el gradiente de f en x0, también ya lo habíamos definido. De tal forma que f de x en términos del gradiente nos queda como f de x0 más, bueno, antes del gradiente, más la derivada de f en x0, esto que va a multiplicar a x menos x0, más un cierto residuo. Pero como estoy trabajando con polinomios, en realidad el residuo ahorita no me importa. Nada más digo eso por la igualdad, ¿no? O sea, en términos de esto, lo que habíamos dicho es que el residuo, o sea, para tener la igualdad, sí hay que tener el residuo. Para tener una aproximación, pues nos olvidamos de eso. Acuérdense, este residuo tiende a 0 cuando x tiende a x0. Estos son vectores. Y entonces esto también lo podía escribir como, de hecho trabajamos con esta, ¿no? ¿Se acuerdan? Despejamos de aquí esto y nos quedaba esta menos esto, y ahí trabajábamos con eso. Pero como quiero el polinomio, entonces el polinomio de Taylor sería f en x0 más esta cosa. Esto, el polinomio de Taylor de grado 1. Estoy en el grado 1. Esto, pues se corresponde con lo que habíamos dicho acá. ¿Dónde está? ¿No? De grado 1, fíjense que en R, pues es en R2. Pero en R2 es muy parecido, solo que hay que acompañar cada variable con su derivada parcial. O sea, en R2, desarrollando esto, nos quedaría f en x0 más la parcial de f respecto de x evaluada en x0, y la tengo que mover a x1, ahorita les pongo los nombres, más la parcial de f respecto de y está evaluada en x0, y y menos, déjenme ponerle, ¿saben qué? Le voy a poner mejor como en mi apunte, que no voy a hacer un encimadero. Denme chance tantito. Déjenme cambiar a x0 por a. Ahorita les pongo quién es quién. Entonces, esta es la ecuación, perdón, es el polinomio de Taylor de grado 1 en el punto A, que le estoy dando las coordenadas A1, A2. Esto está en R2.
y pues estoy utilizando un punto que se acerca a A en R2, que es X, Y. ¿Sí? Y por cierto, fíjense que en el mismo apunte habíamos definido, en el mismo apunte de este día que les dije, jueves 14 de enero, habíamos definido que esta era la ecuación del plano tangente a la gráfica. No se les olvide que esta es la ecuación del plano tangente a la gráfica en el punto. Fíjense, la gráfica está en R3, ¿cierto? Entonces estoy en el punto A1, A2, F de A1, A2. Y esto tiene sentido porque el plano tangente es la mejor aproximación lineal o sea, es el polinomio de grado 1. Entonces este es el polinomio de Taylor de grado 1. Y fíjense que esto, déjenme ponerle a esto, esta va a ser mi ecuación 1. Para el polinomio de grado 1. Pero esta la puedo escribir como f de a, si simplifico la notación, es f de a más la suma desde i igual a 1 hasta 2 de la parcial de f respecto de xi evaluada en a, y luego va a ser xi menos ai. Esta es una forma de escribir polinomio de Taylor de grado 1 para dos variables. Y se los escribo así porque entonces, así paréntesis de volada, es que nada más para que lo conozcan si es que no lo habían visto. En general, si tengo m variables, es decir, si tengo una función que va de Rm en R, entonces A, fíjense que es un vector con m entradas. Y el polinomio de orden o de grado 1 de Taylor sería, pues hay que desarrollar esta, ¿no? O sea, sería f de a más la parcial de f respecto de x1 evaluado en a, y aquí tengo x1 menos a1 más la parcial de f respecto de x2 evaluado en a, y tengo x2 menos a2, y así. La última sería la parcial de f respecto de xm evaluada en a, y aquí tengo la iésima variable, que es xm menos am. Y esta expresión estoy generalizando esta, ¿no? Esta es, a ver si me alcanza aquí para que se alcance a ver, es f de a más la suma, aquí le había puesto desde i igual a 1 hasta 2, como que no tiene chiste, pero aquí le puedo poner desde i igual a 1 hasta m, de la parcial de f respecto de xi, evaluada en a, que va a multiplicar a xi menos ai.
Y esta es, ya les había dicho, el polinomio en general. Ah, pues lo puse aquí, ya no repito. ¿Sí? Sí. ¿Vamos bien? Ahora fíjense, ¿cómo sería el polinomio de grado 2? Si tengo un polinomio, ¿se acuerdan que habíamos trabajado con polinomios de dos variables y habíamos definido cómo era el grado y todo eso? Entonces, un polinomio de grado 2 escrito de la forma general para dos variables debería de ser ax cuadrada más by cuadrada más, fíjense que, acuérdense que este monomio era de grado 2. Entonces, este término lo tengo que meter aquí, lo tengo que contemplar. Más de x más y más g. Este es un polinomio de grado 2 de manera general. Entonces, a este polinomio que es de grado 1, o sea, este polinomio, ¿dónde está? Lo puse aquí. Este polinomio que es de grado 1, aquí. Le faltan los términos para ser grado 2. Es decir, le faltan este y este término. ¿Sí? Este término, o sea, como que lo que le correspondería es que hay que sumar al polinomio de grado 1 los términos necesarios para que sea un polinomio de grado 2. Y entonces tendría que sumar, es decir, sumar a la ecuación 1, ¿cómo le puse? Sumar a la ecuación 1 los términos. Entonces me falta sumar un medio de la parcial, la segunda derivada parcial de f respecto de x2 para que corresponda a este término y sería evaluado en a y hay que moverla a a1 al cuadrado más 2 veces, ahorita les digo por qué 2 veces, estas son las parciales mixtas. Ahora, ojo que no estoy demostrando el teorema como no lo demostré hace rato para el primer grado, ¿no? Solo quiero que quede clara la idea de dónde sale esto. Bueno, una idea así. Fíjense, este es el término para este término. Para este término tengo este término y aquí tengo las combinadas, ¿no? Que son aquí las mixtas.
Entonces, para esta forma de escribirla, estoy suponiendo que las mixtas, las parciales mixtas, o sea, esta es igual a esta. ¿Sí? ¿Y esto por qué lo puedo suponer? O sea, ¿por qué no estoy haciendo algo indebido? Fíjense, ya habían trabajado con Marco sobre la matriz hessiana, ¿no? Que es la que tiene las segundas derivadas. Y ya habían visto que era algo de la forma, la voy a poner así. Y hay una condición para que esta, que son las mixtas, sean iguales. Eso es que las derivadas parciales segundas sean continuas en un abierto. Esto pasa así. Las parciales son, ¿qué les dije? Continuas. En U, un abierto. Entonces, reformulamos, pero no tiene, esto no es algo, como sacó de la manga, ¿no? Tiene que ver con esto, fíjense. Acá habíamos definido para los polinomios de Taylor, ¿qué pedimos? Ah, no, ya me fue mucho. Para los polinomios de Taylor habíamos pedido que, que sea una función suave, es decir, diferenciable, que admite derivadas de cualquier orden y sus derivadas son continuas. Si quiero trabajar con el polinomio de grado 2, debo de pedir al menos que las derivadas segundas sean continuas, ¿cierto? Eso es por hipótesis. Entonces, pues la misma hipótesis que trabajaba para funciones de R en R, me la traigo para acá. Es decir, el resultado diría lo siguiente. Entonces, teorema polinomios de Taylor de grado 2 para dos variables. Diría lo siguiente. Sea f una función que está definida en un dominio U, o bueno, en un conjunto U, metida en R2 a R, es decir, lo que estoy diciendo es que está definida en el abierto U. Entonces, supongamos que A, que tiene coordenadas A1, A2, porque estoy en R2, está en U, y que F tiene segundas derivadas parciales continuas en U. Como tengo esta condición, entonces se cumple esto. Es decir, las derivadas, estas, las mixtas, son iguales. Entonces, el polinomio f de A más la parcial de f respecto de x1 evaluado en A, 1 menos A1 más la parcial de f en x2 evaluado en A, y multiplica x2 menos A2 más
un medio de la parcial segunda de f respecto de 2 veces en x esto es 2 veces porque estoy considerando las dos y estoy considerando que son iguales, acuérdense. Esto primero hay que evaluarlo en A. Y luego es en X menos A1, Y menos A2. Este es una buena aproximación. El polinomio, entonces el polinomio es una buena aproximación cuadrática, porque es de grado 2, de f en los alrededores al punto. Fíjense, en la gráfica está en R3, les recuerdo. Entonces estoy trabajando aquí, estoy aproximándome aquí. Y este polinomio recibe entonces el nombre, ay, está horrible mi letra, de polinomio de Taylor de segundo grado generado por f en el punto A1, A2. Sí, ¿estamos bien? Voy a ver si tienen comentarios. Bueno, según esto vamos bien. Y si escribo eso con símbolo de sumas, bueno, es que nada más son 2 sumas, entonces no tiene mucho caso. Déjenme escribirlo de manera general. Entonces, de manera general, para un vector en Rm, para A en Rm, entonces me quedaría f en A más la suma desde i igual a 1 hasta m de la parcial en f de x y evaluado en A, quedaría xi menos ai. Estos son los términos del polinomio de grado 1, más un medio, la suma, y de hecho aquí serían 2 sumas, ¿están de acuerdo? Desde i igual a 1 hasta m y desde j igual a 1 hasta m, porque están variando tanto. Aquí es el término de las mixtas, que está variando tanto x como y. Entonces aquí me quedaría
la parcial segunda de f, primero respecto de y luego respecto de j, o bueno, da lo mismo. En a, y luego xy menos ai, y luego me quedaría xj menos aj. Esto está escrito de manera general para funciones que están en Rm, están definidas de Rm a R. Y fíjense aún más, esto lo podemos simplificar o escribir de otra manera, como f de a más, ¿estas quiénes eran? Este es el gradiente, ¿se acuerdan? Este es el gradiente de f en a por x menos a. O sea, si ustedes hacen esta, con calmita, hacen esta cuentita, les va a quedar exactamente esto. Más, un medio, me comí el un medio, más un medio, voy a factorizar esto. Igual, ahorita no voy a hacer la cuenta, pero si hacen ustedes esta cuentita, tiene que darles exactamente esto, donde h de f es la matriz, de A, es la matriz hessiana evaluada en A. Y para que este producto esté bien definido, entonces x menos a lo vamos a considerar como un vector columna. O sea, es lo mismo, nomás que en vez de escribirlo así, lo escribimos así, ¿no? Para que esté bien definida esa multiplicación de matrices. Y en el caso de m igual a 2, que es el que podemos aterrizar mejor, para m igual a 2, acuérdense que la matriz hessiana, yo sé que la definieron con marco, es esta en la primera entrada. Aquí aparece la parcial de x, la parcial de f respecto a x de esta, o sea, la primer mixta. Ahorita hacemos un ejemplito para eso de las cuentitas. Esta es la hessiana para m igual a 2. Y por las hipótesis, les repito, esta es igual que esta. Entonces, un punto importante en muchas de estas aproximaciones, digo, en general ya está escrito así como lo puse acá, ¿no? ¿Dónde está? Esta sería mi ecuación 2. Déjenme ponerles. Ecuación 2. Ese es en general. Ahora, un polinomio importante para muchas aproximaciones y muchos ejercicios de aplicación es que A sea el origen. Entonces, el polinomio de Taylor de grado 2 para dos variables me quedaría
f evaluado en 0 más x, ya no le pongo x menos 0, me va a quedar x por la parcial de f en x evaluada en 0, más y, la parcial de f respecto de y en 0, más, esto es 0, más x cuadrada sobre 2, multiplica a esto evaluado en 0, más xy, aquí tenía un factor 2 por las dos parciales mixtas, pero como esto está multiplicándose por un medio, entonces me queda 1. ¿Ya lo vieron bien? Esta sería mi ecuación 3 del día de hoy. Está bonito, ¿no? Es un polinomio de grado 2, con su término independiente. Esto me queda en la variable x, en la variable y, en la variable x cuadrada, en la variable y cuadrada y en la variable, bueno, las dos variables x por y, que este término también es de grado 2. Y esta forma general se corresponde a la que les había dicho acá, que ya habíamos visto antes, esta. Se corresponde a la forma general de un polinomio de grado 2 de dos variables. ¿Sí? Y entonces, pues no sé, nos tocaría hacer pues un ejercicio para confirmar que estamos bien. Entonces, hay que encontrar, por supuesto, los polinomios de Taylor. Ah, bueno, fíjense que aquí me quedé hasta el polinomio de grado 2 para una función de R, ¿qué dijimos? Rm en R, pero me quedé hasta el grado 2. Si fuera el grado 3, se repite como la misma idea análogamente, ¿no? Si fuera el grado 4, grado 5, así todo esto se va repitiendo con la misma idea, nada más que estos términos ya se empiezan a poner más feos y la forma general se escribe, se ve relativamente más fea. Para los ejercicios prácticos, casi todos llegan hasta grado 2, porque esto ya se pone bien feísimo. Pero a lo mejor después retomamos para otros grados, ¿va? La forma general, cuando menos. Pero como me quiero conformar ahorita por el tiempo con los polinomios de grado 1 y 2, entonces se encuentran los polinomios de Taylor de orden, bueno, de grado 1 y 2, en el origen, para que las cuentas sean más sencillas. Y quiero que piensen en la función f de x, y igual a e a la x que multiplica a coseno de x más y. ¿Ya? ¿Ya la vieron? Entonces piensen en la parcial de f respecto de x. Es, como tengo un producto, es e a la x por coseno de x más y más
e a la x, ahora la derivada de esta, que es menos seno. Voy a cambiar. Esto es menos. Seno de x más y, y debería ser por la derivada de esta respecto de x, que es 1, y ya queda así. Ahora díganme quién es la parcial de f respecto de y. Ahora, respecto de y, esto es constante, entonces me queda e a la x. Ahora tengo seno menos, o sea, menos seno de x más y. Ahora la segunda parcial de f respecto de x es que tengo que derivar esta. A ver, esta es la parcial con respecto de x de esta que ya tenía antes. Digo, nada más para que quede clarísimo, por si no estaba clarísima. Entonces tengo que derivar con respecto a x esta. Y esta es, tengo que hacer suma, ¿no? Esta, que es la misma que ya tenía antes, me va a quedar e a la x por el coseno de x más y menos e a la x por el seno de x más y. Y la que cambia es obtener la derivada de esta. Entonces me va a quedar menos, otra vez producto, es e a la x por el seno de x más y más e a la x es derivada de seno, coseno, entonces se mantiene positivo, coseno de x más y. Y entonces esto me va a quedar como, fíjense que este término se cancela con este, ¿verdad? Entonces voy a quedarme con menos 2e a la x por el seno de x más y. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Y entonces ahora me falta que me digan quién es la parcial derivada segunda con respecto de y. Entonces, esto es la parcial con respecto de y de, ¿dónde estoy? Menos e a la x seno de x más y. Y esto es, ahora estoy derivando con respecto de y. Esta es constante. Seno, me queda, la derivada de seno es coseno, entonces se queda el menos e a la x coseno de x más y. Y ahora me faltan las mixtas, ¿sí? O sea, tengo que derivar esta respecto de y luego tengo que derivar esta respecto de x. Y voy a hacer las dos nada más para que vean que sí sale exactamente lo mismo. O sea, las mixtas es esta, la que ya tenía con respecto de y, ahora la voy a derivar respecto de x. Y la que ya tenía era esta, véanla bien. Entonces, respecto de x, me va a quedar menos e a la x por el seno de x más y menos e a la x por el coseno de x más y. Entonces tengo menos, ¿qué dijimos? E a la x por el seno de x más y menos e a la x por el coseno de x más y. Y esto fue
para que quede clarísimo, la derivada respecto de x de menos e a la x por el seno de x más y. Y la otra mixta, que es la parcial, la segunda parcial de, con respecto de y, de la parcial de x. Esto es la parcial con respecto de y de, aquí teníamos la parcial de f respecto de x, o sea que me queda así. Y la parcial de f con respecto de x será e a la x coseno de, no, así, e a la x coseno de x más y menos e a la x seno de x más y. Y bueno, haciendo ahora la parcial de esto respecto de y, entonces me va a quedar e a la x es constante. Ahora la derivada de coseno es seno menos, pues tengo un menos aquí, menos e a la x coseno de x más y. Y efectivamente, las mixtas son iguales. Y eso no es una casualidad así sorprendente, fueron iguales, ¿no? Es porque, acuérdense que tiene que ver con que la función con la que estamos trabajando tiene derivadas parciales, bueno, tiene segundas derivadas parciales continuas. Y entonces por eso pasa eso. ¿Va? Ahora, todo hay que, para obtener el polinomio de grado 1 y el de grado 2, todas estas hay que evaluarlas en 0, ¿se acuerdan? Entonces, f de 0, que es e a la 0 coseno de 0 más 0, esto fue 1. Y la parcial de f respecto de x, bueno, está en 0. ¿Dónde quedó? Ahí está. Entonces, aquí es 1, 1, y aquí se hace 0, ¿no? Entonces me queda 1. Y la parcial de f respecto de y por el seno en 0 más 0, esto me va a ser 0. Entonces tengo, esto es, ¿qué dijimos? 1. Y la parcial de f respecto de y en 0 es 0, dijimos. Entonces el polinomio de Taylor de grado 1, le voy a poner así nada más, en 0 es 1, es el término independiente, más esto es el término en x, o sea, 1 por x, x, más 0 en y. Entonces, este es el polinomio de grado 1. Y para el polinomio de Taylor de grado 2 hay que sustituir en las otras, ¿no? Y como la parcial aquí, esta era aquí. Fíjense que esta va a ser x0 y 0, esto es 0.
Y luego para y, esto va a quedar 1, 1, 1 por 1 menos 1. Y las mixtas, este se hace 0 y este se hace -1. ¿Sí? ¿Hicieron la cuentita? Entonces esta en 0 me queda 0. Luego esta habíamos dicho que era -1. Y las mixtas, también son -1. Entonces el polinomio de grado 2 de grado 2 en 0, en el origen, sería, le voy a poner así, son los términos del anterior, 1 más x más 1/2 de que no cuenta, más 2 veces por 1/2, o sea, me queda 1 nada más, de me va a quedar menos por el -1 de x lleno, y luego menos 1/2 por entre 2 de y cuadrada. Y pues ya, es el polinomio de Taylor. Es una aproximación. Igual que antes habíamos dicho, igual que cuando trabajábamos en funciones de variable real, por medio de T1 y T2, podemos darnos una idea de cuánto se aproximan los polinomios a la función. ¿Se acuerdan que luego teníamos problemas así de que aproxímate con tantas decimales o no sé qué? Lo mismo podemos hacer. Para eso tendríamos que sustituir valores. No sé, por ejemplo, si quisiéramos trabajar en este punto, pues entonces tendríamos que considerar evaluar f de 0.1,0.01, trabajar con y trabajar con ¿no? Y trabajando con estas cosas, podemos saber qué tan cerca o qué tan lejos estamos de... Sí, o sea, qué tanto nos aproximamos a la función. ¿Cómo ven? ¿Sí está bien? ¿Dudas? No. ¿Podemos ver a tu perro? Les mando una fotito al rato. Ok. Tiene poquitito que tengo con él. Nos estamos acostumbrando a vivir juntos.
fíjense, nada más quiero que quede escrita esta observación que ya había dicho, pero que quede escrita, es que los polinomios de Taylor de orden mayor o de grado, como quieran decirle, siguen la misma idea. ¿Cómo ven? ¿Sí, más o menos? Mis apellidos son así, que todo el mundo me los cambia todo el tiempo. Además, como los dos son poco comunes, entonces estoy acostumbrada a que me digan de formas diferentes. Oye, qué cosa. Pues hasta aquí le dejaría. Faltan cosas que ver, pero es que este cálculo es muy extenso. Hay que afinar muchas cosas y entonces en general siempre falta tiempo para hacer ejercicios y problemas varios. Y pues en estas condiciones como que se hace más lento de por sí todo. Oh, ya. Entonces, pues, ¿Algún libro ¿cómo? que recomiendes? ¿Algún libro que recomiendes? Pues miren, pues es que no hay un solo libro, ¿no? Ya saben, el Marsden yo siento que es como muy básico. Está el Spivak de varias variables, están, el Courant, el Sagan de varias variables. Pero yo la verdad es que eh, nada como los apuntes que de repente uno toma, ¿no? Porque no hay un solo libro que lleve así como bien toda la idea. Ah, bueno, está el de Páez, también tiene buenas discusiones, el de diferencial, cálculo diferencial de varias variables. Ya el próximo semestre veremos el de integral, para los que decidan acompañarnos el próximo curso. Y pues ya, yo no tengo nada más que decirles por ahora. Bueno, nos vamos a seguir viendo, ¿no? Porque siguen las reposiciones y todo eso. Estaremos viéndonos en las asesorías para las reposiciones. Pero como hoy es nuestra última clase formalmente hablando, digamos, pues yo me despido de todos ustedes. Les agradezco mucho su paciencia, su tiempo, sus ganas. Las condiciones este semestre y el pasado han sido muy difíciles para todos. Falta otro cacho porque va a seguir siendo difícil mientras no se normalice la situación. Digo, para unos ha sido más difícil que para otros, pero finalmente pues la idea es no dejarnos vencer por el cansancio, por la incertidumbre, por las malas cosas que pasan, seguir echándole ganas, seguir haciendo un esfuerzo por mantenernos, y eso ha sido importante para todos, ¿no? Entonces yo les agradezco a todos su, su paciencia, su trabajo, sus energías, y pues seguimos en esto, ¿va? No sé si alguien quiera comentar algo o quiera mandar después, les digo que siempre pedimos evaluaciones y que nos digan cómo vieron nuestro trabajo y todo eso, pero yo sé que para ustedes es difícil poner y decir, soy tal, ¿no? O sea, poner sus nombres y decirnos un comentario. No sé por qué, no debería de ser, pero digo, porque finalmente somos un equipo, ¿no? Pero bueno, si alguien quisiera comentarnos algo, mandarnos un comentario o decirlo ahora, está chido. Si no, pues no. Jaja.
¿Va? ¿Alguien quiere decir algo? A mí me agradó que pues sí te pudieras adaptar a la tableta en vez de las hojas, porque sí llegaba a haber muchos problemas con las hojas, más bien en la conexión. Ajá. Pues ahí le estoy aprendiendo, todavía me falla y pues seguramente seguiremos este, aprendiéndole y trabajando más esto. Yo Mi creo letra que, está horrible, un día me voy a acostumbrar a escribir en esta cosa. Sí, yo creo dime. que podríamos, como estas son computadoras, podríamos aprovechar algún programa de graficación en vez de solo planos, que pues ese era el método tradicional en el pizarrón. Yo creo que pues podríamos aprender sobre cómo usar los programas de graficación en 3D. Y ya. Sí, hay más cosas que seguir aprendiendo con estas nuevas técnicas y instrumentos. Bueno, pues nos vemos, digo, nos seguimos viendo para los que ya acabaron y ya no hacen reposiciones, nos vemos el próximo semestre, descansen mucho y y pues para los que sigamos en reposiciones y eso, pues ahí estamos, ¿va? Cuídense mucho, un gusto trabajar con ustedes, me despido, bye. Bye. Gracias. Nos vemos, bye.